Bien, entonces esta es la formulación principal del teorema fundamental del cálculo. Dice que si una función f es derivada de otra, entonces esta función que derivamos, o la función original que derivamos, iba a ser igual a la primera función f pequeña, f anaranjada, dentro de una integral. O sea, integral y derivada son operaciones opuestas. Bien, son operaciones opuestas como elevar a una potencia y sacar un logaritmo, por ejemplo, o sumar y restar, o multiplicar y dividir, bien, porque una deshace el actuar de la otra, bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para encontrar la expresión de una integral, como por ejemplo, si quisiéramos encontrar cuánto es, digamos, la integral de x al cuadrado, y esa es una función misteriosa que no sabemos cuál es la integral de x al cuadrado, pero sabemos que el resultado también va a ser una función. Lo que debemos hacer es pensar qué función derivada me va a dar x cuadrado. Bien, porque esta función, la integral de x al cuadrado, va a ser una función g que no conocemos, pero lo que sí sabemos es que si derivamos con respecto a x nuestra función g, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Por el teorema fundamental del cálculo, dado que sabemos que las integrales y las derivadas son operaciones opuestas, sabemos que la derivada de g tiene que ser igual a x al cuadrado. Entonces, en esta parte del curso, cuando intentemos encontrar integrales, que va a ser encontrar la expresión de la función, no solamente, no va a ser encontrar el área bajo la curva, lo que vamos a hacer es encontrar qué función derivada me va a dar la cantidad que está aquí dentro de la integral. O sea, qué función yo tengo que derivar para que me dé x al cuadrado. Y quizá una parte del curso ya tenga alguna idea más o menos de qué es lo que tiene que hacer para ver qué función derivada me va a dar x al cuadrado. Bien. Va a haber reglas de integración, perdón, para eso. Ya las vamos a ver. Vamos a explicar ahora algunas de las más sencillas. Vamos a ver otro ejemplo ahora del teorema fundamental del cálculo en un ratito. Por mientras les dejo eso en caso de que lo estén copiando un minuto y luego borramos para anotar algunos ejemplos del teorema fundamental del cálculo. Ay, córrete, hay gente copiando esa materia. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a ver justamente algunos ejemplos de esto. Vamos a hacer uno partiendo desde la función que tenemos que derivar. O sea, la función grande, ¿bien? Si decimos que mi función f grande, lo que estamos anotando con rojo y vamos a seguir usando ese código de color, va a ser, digamos, un logaritmo natural de x. Y habíamos dicho que nuestra función f pequeña, lo que estábamos escribiendo en el anaranjado, va a ser la derivada con respecto a x de nuestra función f grande.
Entonces esta función f pequeña va a ser la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x, y esa es una derivada que ustedes ya deben conocer, deben recordar, es 1 dividido en x. Entonces esta es una parte del teorema fundamental del cálculo que nos relaciona una función y su derivada con otra, y esto lo podemos convertir entonces a una integral. ¿Qué significa esto? Que la integral de mi función f pequeña, o sea, la integral de 1 partido en x, va a ser igual a mi función f grande, que era logaritmo natural de x. Este ejemplo entonces sigue la estructura típica que hemos llevado, la misma que tuvimos ayer. Determinamos una función, perdón, no, se nos da una función, en este caso yo les voy a dar la función, encontramos cuál es su derivada, y después de esa derivada que encontramos la metemos a la integral, que la integral revierte la maquinaria de la derivada y volvemos entonces a la misma función original. Pero recuerden, y aquí vamos a leer la definición en internet en un momentito, que hay una constante que puede desaparecer en este proceso. ¿Ok? Por ejemplo, si mi función original hubiera sido, y de hecho aquí lo tenía anotado, pero lo borré, si mi función original hubiera sido logaritmo natural de x más 2, bien, o logaritmo natural de x menos 42, por ejemplo, a la hora de derivarlo, eso desaparece porque las constantes desaparecen a la hora de derivar. Y como desaparece, no hay ningún lugar de donde recuperarlo a la hora de integrar, así que no llegamos exactamente a lo mismo, y por lo mismo tenemos que ingresar este concepto que habíamos mencionado ayer, que era la constante de integración. Y ahora les voy a mostrar un poco de eso, constante de integración. Por lo tanto, lo que es más correcto, y aquí perdón por mover el computador, lo más correcto es decir que esta integral era, tal como habíamos anotado ayer, era el resultado de la función original más una letra C mayúscula, que esa letra C mayúscula representa entonces una constante, por eso es una letra C de constante de integración. Que la integración es la operación que estamos llevando. Bien. Ya. Entonces ahora les voy a compartir un poco de información de la constante de integración y les voy a decir entonces de dónde sale. Y esto lo vamos a hacer de manera muy burda de la página de Wikipedia nomás, pero la definición que aparece ahí es bastante buena. Y eso lo voy a explicar. Como les he dicho varias veces, Wikipedia es bastante buena para conceptos básicos de física y matemática, en particular la Wikipedia en inglés también. Bien, entonces, les leo acá lo que sale de constante integración. Dice, en cálculo, la integral indefinida, que ya vamos a explicar qué significa eso, de una función, es decir, el conjunto de todas las primitivas de la función, que eso también lo mencionamos ya, se denota con una constante, la constante de integración. Esta constante expresa una ambigüedad inherente a la construcción de primitivas. Eso quiere decir que, por cómo está definido el proceso, no hay una definición clara de cuál es la primitiva de una función, porque una misma función o una familia de funciones, de hecho, cualquier constante que yo suma acá va a desaparecer en la derivación y por lo tanto no va a haber manera de recuperarla a la hora de integrar. Si una función f está definida en un intervalo y f grande es una primitiva de f pequeña, entonces el conjunto de todas las primitivas de f viene dado por las funciones f de x más c, siendo c una constante arbitraria. Que eso es justamente lo que pusimos acá. Tenemos nuestra función f grande, que es el logaritmo natural, y la primitiva de f pequeña es f grande más una constante, que es una constante arbitraria. ¿Qué significa arbitraria? Que yo puedo elegir el valor que sea, pero muchas veces ese valor me lo va a dar de alguna manera el ejercicio. Y aquí está explicado el origen, y aquí aparece justamente la necesidad de la constante, así que vamos a revisar estos casos. ¿Bien? Aquí dice, la derivada de cualquier función constante es cero. Eso es algo que ya hemos mencionado varias veces, la derivada de una constante es cero porque la derivada mide el cambio y una constante no cambia.
Una vez que se ha encontrado una primitiva f grande, que es lo que hacemos cuando estudiamos el proceso integral, lo que queremos ver es qué función derivada nos da la cantidad dentro del integral, sumándole o restándole una constante c se obtiene otra primitiva, porque la función original más una constante, si la derivamos, es igual a la función original, porque la derivada de la constante es 0. Entonces, la constante es una manera de expresar la familia o la clase de todas las funciones primitivas diferentes de una función dada. Entonces, mientras no tengamos más información, la primitiva va a quedar no completamente determinada. Por ejemplo, supóngase que se quiere encontrar la primitiva de coseno de x. No aprendimos en este curso a hacer derivadas de funciones trigonométricas, pero para el ejemplo está bien. Una de esas primitivas es seno de x, bien, porque la derivada de seno es coseno. Otra es seno de x más 1, lo que habíamos dicho acá. Aquí lo habíamos hecho el ejemplo con el logaritmo natural de x. Una tercera es seno de x menos pi. Cada una de estas funciones tiene por derivada coseno de x, por lo tanto todas son primitivas de coseno de x. Resulta que añadir y restar constantes es el único grado de libertad que hay al encontrar primitivas diferentes de la misma función. Es decir, todas las primitivas son las mismas con la diferencia de una constante. Y eso es lo único que las diferencia. Para expresar este hecho, para coseno de x se escribe que la integral de coseno de x es seno de x más una constante. Bien, y aquí está la explicación de, al derivar esto, desaparece la constante y por lo tanto queda la derivada que es coseno igual a 0. Y esa constante entonces se llama la constante de integración. Bien, a primera vista puede parecer que la constante es innecesaria, puesto que se puede considerar 0. Bien, además al evaluar integrales definidas, que esas son las que tienen los límites arriba y abajo y que vamos a típicamente asociar con el área, la constante desaparece porque se suma y se resta y su efecto es nulo. Bien, pero al igualar la constante a 0 no siempre se tiene sentido, bien, porque va a depender de las condiciones del problema. Bien. Y aquí hay de hecho un ejemplo de esto con una integral trigonométrica que no vamos a considerar. Lo importante es el segundo párrafo que está acá. Bien. Otro problema con igualar c a 0 es que a veces se quiere hallar una primitiva que tiene un valor dado en un punto dado. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo encuentro la integral de esta función si es que saben que pasa por el punto 3,5? Algo así. Bien, entonces, en ese caso ustedes tendrían que encontrar cuál es la constante de integración que haga que esa función pase por el punto 3,5. Eso. Y por lo mismo es muy importante, yo no voy a ser tan pesado con eso, pero muchas veces hay profes de universidad que les gusta penalizar a la gente por las cosas más banales, y si ustedes hacen un ejercicio de integración, por ejemplo, y se les olvida poner la constante de integración, le va a restar puntaje. Algo que yo sí hago y reconozco que sí hago, pero lo hago más en los ejercicios de física que involucran unidades. Bien, esto pueden considerarlo de la misma manera. Si ustedes no le ponen las unidades a una respuesta en un ejercicio de física, va a ser tan grave como que no le pongan la constante de integración a una función, a una integral, perdón, indefinida como esta. Bien, ya. Entonces, habiendo dicho eso, no olviden entonces en esta parte del curso que estamos viendo integrales indefinidas, ponerle la constante de integración como más c, simplemente. Nada más complicado que eso. Ya, vamos a hacer un repaso ahora de algunas derivadas que conocemos. Bien, reglas de derivación. Y le vamos a poner aquí un slash porque también vamos a ver cuáles son las reglas de integración. Y vamos a darnos cuenta que son bien similares, porque como una es la inversa de la otra, comparten varias reglas. Entonces la primera que vamos a ver, la primera que vamos a recordar es, por ejemplo, qué pasaba cuando teníamos una función que era x al cuadrado, digamos, una función que era x a la cuarta. ¿Cuántas son las derivadas en su caso, en esos casos? Bien, si es que saben cuáles son las derivadas, en este caso, la derivada de x al cuadrado y x a la cuarta, déjenlo en el chat. Voy a buscar tinta para recargar un poco estos plumones.
Ya, bien. Entonces, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Bien, entonces recuerden qué es lo que, cómo lo simbolizábamos en estos casos. Decíamos que el exponente pasa multiplicando acá adelante. Entonces en ambos casos bajaba el exponente, pasaba multiplicando y le restábamos 1. Bien, este entonces exponente 2 pasaba multiplicando adelante, quedaba 2x, y se le restaba 1, 2 menos 1 es 1. Aquí el 4 pasa multiplicando, queda 4 por x elevado a 3, porque 4 menos 1 es 3. Entonces, cuando integramos esto, por ejemplo, cuando hacemos la integral de 2x, como estamos antiderivándolo, lo que vamos a hacer es devolver ese exponente al lugar que le corresponde. Bien, entonces este exponente que estaba abajo, porque lo habíamos derivado, ahora lo que tenemos que hacer es subirlo, y vamos a encontrar que la integral va a ser x al cuadrado más la constante de integración, porque no sabemos qué constante de integración podría haber habido ahí. Lo mismo entonces con esto de acá, 4 veces la integral de x al cubo, el resultado va a ser x elevado a 4 más alguna constante de integración. Bien, entonces aquí viene el pase mágico o lo interesante, bien, en cuanto a la generalización de esto. La fórmula general de esto era decir que si nuestra función es x elevado a n, la derivada de esa función va a ser n por x elevado a n menos 1. Bien, entonces vamos a intentar hacer lo mismo ahora con la integral. ¿Qué pasa si tenemos la integral de x elevado a n? Bien, les doy algunos minutos para que piensen cómo quedaría el resultado de eso y después yo les muestro qué es lo que ocurre. Y tengo una pregunta en el chat, ¿qué significaba la C? La C es la constante de integración y representa todos los valores que pueden perderse a la hora de, cuando estamos viendo esto como una deriva, como la función que derivada me da la función de adentro de la integral, pueden perderse a la hora de derivar, porque al ser constantes van a desaparecer. Entonces, cuando estamos escribiendo la integral de forma indefinida, como lo estamos haciendo acá, se le pone una constante de integración que es un valor numérico, ¿bien? No es ninguna función de x. Esto puede ser x al cuadrado más 2, x al cuadrado menos 2, x al cuadrado más 20.000, lo que sea, y todas esas van a estar correctas, solamente las condiciones del problema nos van a decir cuál es la constante real. Que eso lo vamos a ver eventualmente. Ahora estamos viendo solamente cuáles son algunas reglas de integración cuando estudiamos la integral como una antiderivada. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con este proceso de la integral. Aquí tenemos que, si ustedes se fijan, tenemos que subir el exponente, porque la derivada va bajando el exponente, pero ahora tiene que subir el exponente. Entonces lo primero que vamos a poner es que esto va a ser n más 1 elevado a n más 1, porque en cada paso va a subir el exponente. Aquí tenemos exponente 1 se transforma en exponente 2. Exponente 3 se transforma en exponente 4. Y aparte de eso, lo que va a ocurrir es que el exponente, en el caso de la derivada, pasaba multiplicando el frente, pero ahora esto vamos a tener que dividirlo porque se revierte la acción. Y el exponente que pasaba multiplicando acá era el exponente original de la función, así que aquí vamos a tener que dividir por el exponente que acabamos de crear. Así que la derivada de una función, así hay que bajar el exponente y se multiplicara por él. En la integral tenemos que subir el exponente y hacer que se divida por él. Entonces, la integral de una función potencia x elevado a n es x elevado a n más 1 dividido en n más 1 más la constante de integración. Ejemplo de esto. La integral de x elevado a 7, por ejemplo, en este caso el exponente 7, así que
la integral de la función va a ser x elevado a 8, que es 7 más 1, dividido en ese mismo exponente más una constante de integración. Y en este caso, y en todos los ejemplos de integrales que hagamos, si ustedes tienen la duda y quieren asegurarse de que lo que estaban haciendo bien, lo que pueden hacer es derivar esta cantidad y verificar que efectivamente llegan a lo que está adentro de la integral. Entonces, en este caso, si ustedes derivan x elevado a 8 dividido en 8, el 8 va a pasar multiplicando acá enfrente, se cancela con el del denominador y se le resta 1, así que vamos a encontrar justamente x elevado a 7. Bien, así que esta va a ser la primera en nuestra lista de técnicas o reglas de integración. Bien, después vamos a hacer un cuadro de resumen cuando tengamos todas, pero esta es la primera, que es la más sencilla, que es la función, es la derivada cuando la función es constante. Súper. Otro ejemplo, bien, que lo voy a poner acá, es cuál es la integral de esto, ¿bien? La integral de 1 dividido en x al cuadrado, que también se resuelve con esta regla de integración de acá. Les doy un par de minutos para que lo piensen y luego lo revisamos. En este caso, entonces, este 1 partido en x al cuadrado se puede escribir como x elevado a menos 2. Por lo tanto, en este caso, n es igual a menos 2. Como n es el exponente de la función que está dentro de la integral, y por lo tanto la función, el resultado de la integral va a ser x elevado a menos 2 más 1 dividido en menos 2 más 1 más nuestra constante de integración, y se resuelve cada una de estas sumas. Esto va a ser x elevado a menos 1 dividido en menos 1 más la constante de integración, y si ustedes quieren dejarlo de manera un poco más elegante, escrita más bonita, eso significaría que esto es menos 1 elevado a x más la constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la integral de 1 dividido en x al cuadrado es menos 1 dividido en x más c, más la constante. Y nuevamente, ¿cómo pueden ustedes comprobar eso? Tomando esto, derivándolo, y si lo derivan, deberían llegar a la cantidad que se está integrando. O sea, la cantidad que está aquí dentro del símbolo de la integral. Bien, ¿qué les parece esto? Cuéntenme si es que les resultaría más difícil, si identificar el exponente o reemplazar, hacer alguna otra cosa. Si no quieren decir nada, está bien también. En los ejemplos de recién, teníamos, pucha, lo borré, pero no importa. Teníamos 4x al cubo. Entonces ustedes podrán preguntarse, ¿qué hago con este número que está aquí enfrente? Bien, porque en la regla de integración que vimos recién, sabíamos cómo integrar solamente cuando teníamos la función, bien, no un número que les multiplicara. Y entonces ustedes pueden recordar que cuando tenían la derivada, por ejemplo, de un número por una función, el número podía salir de la función. Y lo mismo, de hecho, podemos hacer en este caso. Este 4 pasa afuera de la integral.
Y podemos hacer esta parte de acá con las reglas de integración que ya conocemos. ¿Qué nos va a decir eso? Eso nos va a entregar otra regla de integración que la podemos escribir de la siguiente manera. Y vamos a usar el plumón verde claro para todas las reglas de integración desde ahora en adelante. Cuando tengamos una constante a que está multiplicando la f, de hecho voy a usar otro color para la letra a, lo que podemos hacer es que esa constante numérica salga de la integral. Sin afectar el valor final. ¿Ok? Entonces, al igual que antes, cuando teníamos la derivada y de la derivada podía salir el valor de una constante numérica que estuviera multiplicando, por ejemplo, la derivada de 2x era 2 por la derivada de x, esto va a pasar también en las integrales. Bien, cuando ustedes tengan la integral de a por una función, va a ser igual a por la integral de la función. Bien, esto queda ejemplificado con este caso de acá arriba, donde tenemos 4x al cubo, todo es integrado, es lo mismo que 4 veces la integral de x al cubo. ¿De dónde viene esto? Viene que la integral se entiende geométricamente como la suma de muchas áreas, y si ustedes multiplican todo lo que están sumando por una constante, dado que se puede factorizar eso por la propiedad asociativa, perdón, distributiva de la multiplicación sobre la suma, se puede entonces sacar la multiplicación de todas esas sumas, o la multiplicación entonces a la larga de la integral. Excelente. Entonces, esto nos va a permitir resolver integrales un poco más complicadas, como por ejemplo, y esto se los voy a dejar de tarea si es que la quieren hacer en este ratito, excelente, y la vamos a resolver en nuestra hora de la tarde. ¿Cuál es la integral, por ejemplo, de 3 veces x elevado a 8? Bien, entonces, ejercicio de esto, si lo quieren hacer en este rato, excelente, pero de todas maneras lo vamos a revisar en la hora de la tarde, es encontrar cuál es esa integral usando entonces las técnicas que hemos desarrollado durante esta hora. Bien, primero sacar el 3 de la integral y después realizar entonces la integración con la regla de la integral de una función potencia. Bien, en este caso la función que va a quedar es solamente el x elevado a 8. ¿Qué vamos a ver en la tarde? Y ustedes se pueden imaginar cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos resolver. ¿Qué pasa cuando esto lo mezclamos con sumas y restas? Bien, por ejemplo, ¿cuánto va a ser? Y esto también pueden considerarlo como ejercicio. ¿Cuánto va a ser la integral de x menos x al cubo? Bien, donde aquí no tenemos nuevamente una función pura, ni la estamos multiplicando, sino que aquí tenemos una suma, bueno, en este caso una resta, pero da lo mismo. Típicamente las integrales no se ponen los paréntesis porque los límites, o no los límites, sino que la cantidad que estamos integrando está limitada por un lado con el símbolo de la integral y por otro lado por el dx. Así que todo eso va a estar dentro de la integral. Y aquí lo nuevo es, como les decía, la suma o la resta. ¿Qué se hace con eso? Ustedes se pueden imaginar, bien, porque ya vimos que la derivada de una suma, perdón, la derivada de una multiplicación de una constante por una función, en la derivada sale la constante, y aquí en la integración también sale la constante. Entonces aquí nuevamente va a pasar algo parecido, o igual a lo que ocurría con la derivada. Bien, entonces eso lo voy a dejar anotado acá, en caso de que ustedes lo resuelvan en la hora en algún rato en esta hora, y vamos a partir la hora de la tarde resolviendo este ejercicio y después viendo cuál es la regla de integración que tenemos que usar en este caso. Y después vamos a, si es que tenemos tiempo, a avanzar para reglas de interacción de funciones un poco más complicadas. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho, guarden sus dudas para preguntarlas todas en la tarde y nos vemos después de la hora de almuerzo. Chaito.